Calle Triunvirato al 900, localidad de San Vicente. En esta pequeña casa, la noche del 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh terminó de redactar la carta abierta a la Junta Militar. Tras años de permanecer en silencio, en la clandestinidad, el escritor volverá a usar su nombre para firmar un texto, dejando en claro el compromiso que asumió hasta en los momentos más difíciles. Al otro día, tras repartir varias copias, el escritor será asesinado por un grupo de tareas que intenta secuestrarlo. La carta se convertirá en su inevitable testamento político, pero también en la más lúcida y reveladora descripción de los siniestros objetivos de la última dictadura militar que gobernó la Argentina. Principios de agosto de 1969. Rodolfo Walsh se instala nuevamente en su casa del Tigre, pero esta vez para ocultarse. Hace apenas unos días, el líder de la CGT, Augusto Bandor, fue asesinado por un comando armado revolucionario. Walsh, desde el periódico de la CGT Combativa, había acusado a Bandor de mantener estrechas relaciones con la dictadura del general Onganía. Por eso, es uno de los principales sospechosos. En el lapso de unas pocas semanas, el escritor se muda 11 veces por cuestiones de seguridad, hasta que decide volver a Buenos Aires para reincorporarse a su labor como periodista. Pero el semanario CGT se clausura rápidamente, aunque continuará distribuyéndose en forma clandestina por varios meses. A esta altura, la vida y la literatura de Walsh son absorbidas completamente por la política. El 29 de mayo de 1970 ocurre un hecho que cambiará el escenario político de los próximos años. Pedro Eugenio Aramburu, expresidente y uno de los máximos responsables por los fusilamientos de José León Suárez, es secuestrado. Pocos días después, un comunicado difundido en todos los medios informa su ejecución. Es el bautismo de fuego de Montoneros, agrupación política que se vuelca a la lucha armada para lograr el retorno de Perón. Pasaron 14 años desde los hechos que inspiraron Operación Masacre, y el problema de fondo sigue sin resolverse. Para Walsh, ya no alcanza solo con comprometerse mediante su literatura. La elección de las armas se hace cada vez más evidente. El huracán político desatado por el secuestro y posterior asesinato de Aramburu termina por debilitar al gobierno de Onganía, quien el 8 de junio renuncia a la presidencia. Asume en su lugar el general Roberto Marcelo Levingston. En este contexto de gran inestabilidad, Rodolfo Walsh es invitado nuevamente a Cuba para ser jurado del concurso literario de Casa de las Américas. Los días en la isla lo ponen otra vez en contacto con el proceso revolucionario cubano. A Walsh ya no le quedan dudas sobre el compromiso que deben asumir los intelectuales ante la realidad que los rodea. Tardé mucho en darme cuenta que las cosas que hay que contar son tantas y tan urgentes que no hay que pararse tanto a ver cómo uno las cuenta. Lo que debe discutirse es lo que el escritor escribe y no dónde está. Todos nuestros escritores están exiliados frente a la revolución. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas o los viejos. Si bien el interés de Walsh parece estar cada vez más lejos del periodismo y de la literatura, cuando regresa a la Argentina debe seguir trabajando en revistas como Panorama y 7 Días para subsistir. Viaja a Bolivia y a Chile, donde es testigo de otros procesos políticos del continente. Casi enseguida define su incorporación a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, otra organización que se inclina por la lucha armada. La historia de Walsh me lleva nuevamente a La Plata, donde vive Consuelo Orellano, antigua militante de la FAP y testigo de los inicios de Walsh en esta organización. Era un momento en la organización
de mucha discusión, porque íbamos tratando de encontrar la propuesta más acabada de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que la clase obrera y el pueblo tenían que construir su propia organización, que iba a estar en función de sus propios intereses, y nosotros ponernos a disposición de ellos. Es decir, en una fábrica había un enfrentamiento con la patronal, bueno, los compañeros pensaban que además de un paro o de una pintada en la casa, ¿qué otra cosa se podía hacer? Y lo que me acuerdo de él era callado, era como pausado, como calmo, pero yo sabía que se estaba armando un grupo para crear, porque no tenía la organización, un centro de comunicaciones. Y en esa tarea trabajó mucho y avanzó bastante Rodolfo. Al poco tiempo de integrarse a la organización y bajo un gran hermetismo, el escritor se concentra en la formación de un grupo de personas para realizar radioescuchas a las frecuencias de las fuerzas de seguridad. Esta información estaba pensada para advertir, es decir, hay casos importantes que sucedieron, ¿no? De que él me había contado, que haber escuchado, haber sabido que a alguien en alguna provincia argentina lo estaban buscando y que finalmente lo encontraban y lo mataban, y que no se hubiese podido llegar a tiempo para la información. Era un tipo con mucha gracia, con mucha perspicacia, y cómo se regocijaba, cómo le daba tanto placer acertar en algo o poder, con su método primitivo, su método que eran unos cables, y si tenía antena, no lo sé, pero creo que no, que era la misma antena de la televisión, lograr algo y divertirse como loco, es decir, saber que estaba haciendo algo que jodía al sistema. Para mediados de 1972 gobierna el país el general Alejandro Agustín Lanusse. Durante este periodo, el accionar de las organizaciones armadas crece vertiginosamente. Atentados contra empresas extranjeras, bancos y destacamentos militares y policiales se suceden a lo largo de todo el país con el objetivo de juntar dinero y armas para los diferentes grupos guerrilleros que afirman estar preparándose para una larga y prolongada guerra. Walsh, que divide su vida entre las notas periodísticas y la militancia, le relata la cotidianeidad de sus días a su amigo cubano, el poeta Roberto Retamar. Querido Roberto, como te habrás enterado por los cables internacionales, la situación aquí se ha vuelto bastante crítica. El régimen no ha conseguido tampoco desalojar a la guerrilla, que a pesar de algunos reveses también se prepara para una lucha de muchos años. De la otra vereda, la tortura, así como el secuestro y asesinatos militantes, se han consagrado en costumbre semanal o cotidiana. Algunos amigos han muerto, otros están presos, a otros no se los ve tan a menudo como uno quisiera. Ante el gran desprestigio que sufre el gobierno militar por la creciente violencia política, Lanusse convoca como ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig, quien, intentando hallar una salida pacífica para el régimen de facto, autoriza a los partidos políticos a reanudar sus actividades que habían sido prohibidas por el gobierno de Onganía. A fines de 1972, desde el exilio madrileño y con el deseo de presentarse en las próximas elecciones, Perón crea el Frente Justicialista para la Liberación Nacional. Al mismo tiempo, se produce una fusión entre las más importantes agrupaciones armadas peronistas. Rodolfo Walsh, como miles de militantes, se integra a la organización liderada por Mario Firmenich. De esta manera, como lo define su conducción, Montoneros pasa a ser la vanguardia del movimiento peronista. Walsh ingresa como oficial de inteligencia y elige como seudónimo de guerra Esteban, el segundo nombre de su padre. Tiene la seguridad de que es indispensable conocer el punto de vista del enemigo.
Y un día leyendo un libro de un tal Rodolfo Walsh, miro la solapa y veo una foto y digo, pero yo a este tipo lo conozco. Después que supe que era Rodolfo, me impresionaba la coherencia de toda su vida de integrar la literatura, la investigación periodística con la militancia de algún modo, ¿no? Y esto hacía que Rodolfo fuese un tipo muy preciso en sus informes y muy creativo. Una vez, mirando la televisión, se dio cuenta que tenía unas interferencias y a partir de esas interferencias, que eran de un patrullero, empezó a investigar. Investigó y ubicó la frecuencia que usaban los patrulleros y la Policía Federal para comunicarse. Entonces, a partir de todo eso, se recogía y se hacían informes, por un lado, de la represión contra nosotros y por otro lado, de la situación económica y la situación social, que eran las otras cosas fundamentales que nos interesaban, ¿no? El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora gana las elecciones con más del 50% de los votos. El eslogan de la campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, resume el anhelo de millones de personas que solo ven en el líder justicialista la única salida ante la caótica situación en que se encuentra el país. El 25 de mayo, en lo que parece ser una gran fiesta popular, el nuevo presidente asume su cargo. El mismo día, cientos de presos políticos en todo el país son liberados. Rodolfo Walsh, a pesar de su desconfianza hacia el peronismo, no puede dejar de alegrarse y ser testigo de la felicidad de gran parte del pueblo argentino. El 20 de junio se produce el tan ansiado regreso de Perón. Cientos de miles de personas acuden a Ezeiza a lo que debería ser un gran día festivo. Sin embargo, el conflicto entre la derecha y la izquierda peronista, que venía creciendo a medida que el retorno se iba acercando, explota en toda su dimensión. Desde el palco oficial, liderados por el coronel Osinde y por algunos representantes del sindicalismo y del peronismo ortodoxo, decenas de hombres disparan con armas largas hacia las columnas de FARC, de Montoneros y de la Juventud Peronista. En los bosques aledaños al palco, los militantes son perseguidos por bandas parapoliciales. Finalmente se registra un saldo de casi 20 muertos y más de 350 heridos. Al otro día, en un discurso histórico, Perón apenas parece interesado en investigar los violentos hechos. Sobre el final de este parlamento, advierte a los jóvenes revolucionarios que cambien su actitud. Pocas semanas más tarde, Cámpora renuncia y deja provisoriamente el gobierno en manos de Raúl Lastiri, yerno del ministro López Rega. Las nuevas elecciones se llevan a cabo el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón triunfa con más del 61% de los votos. Con 78 años, y quizás demasiado viejo para los tiempos que vienen, el 12 de octubre de 1973, el líder peronista asume la presidencia por tercera vez. A los 2 días del triunfo justicialista, y cuando todo parecía calmarse, un nuevo asesinato sacude a la sociedad. Frente a su casa en el barrio de Flores, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, es acribillado a balazos por un comando montonero. Este hecho, que fue planificado por una parte de la conducción de Montoneros, será muy discutido y marcará un quiebre en la línea política de la organización. Walsh, al igual que muchos militantes, comienza a tener algunas diferencias, al mismo tiempo que la violencia se vuelve cada vez más irracional y cotidiana. Triunfante el pueblo en las elecciones del 11 de marzo, sería ingenuo suponer que estas estructuras creadas para oprimirlo, perseguirlo, engañarlo, desaparecen. En realidad están intactas, acopiando datos, esperando su momento. Ya se ha visto su mano enlazada a la mano del coronel Osinde en la masacre de Ezeiza y en las patrañas con que han pretendido luego engañar al pueblo. A fines de 1973, con el fin de llegar a un público masivo, la conducción de Montoneros convoca a una serie de periodistas, escritores e intelectuales para dirigir el diario Noticias.
El objetivo es llegar a un número más grande de lectores con una publicación de calidad. Rodolfo Walsh pasa a encargarse de la sección policiales. No había exigencias previas que se hiciera, pero había cuestionamientos posteriores de por qué no se planteaba la línea de la organización específicamente sobre tal o cual tema. Y nosotros lo que decíamos, que nosotros lo que queríamos era informar, no bajar línea. Y para bajar línea había otro tipo de órganos. Y en el trabajo cotidiano, digamos, lo que más se usaba era el lápiz de tachar, digamos, metáforas, anfibologías, hipérboles, de modo que fuera lo más directo y nítido posible, ¿no? Porque se trataba de llegar a un público masivo, y de hecho el diario llegó a, poco antes del cierre, rozó los 150.000 ejemplares. El recuerdo que yo tengo es la resistencia de Rodolfo a Perón, específicamente a Perón. Recuerdo una discusión, por ejemplo, en la cual yo le decía, ¿pero vos te parece que a esta altura Perón, a esta altura de su vida, va a estar interesado en el grado de general y en el uniforme de general, que eso es lo que él va a privilegiar? Y Rodolfo me decía, y yo creo que sí. Él creía que Perón podía privilegiar eso. Rodolfo tenía una visión muy rigurosa sobre lo que se venía. Era evidente que se achicaban todos los espacios, todos los márgenes, que ese diario mucho tiempo más no iba a durar. El 30 de enero de 1974, la Alianza Anticomunista Argentina envía su primera lista negra a los medios de prensa, en la que se encuentra Miguel Bonazo, director de noticias. Es la presentación pública de este grupo parapolicial impulsado por López Rega y por el coronel Osinde, que contará con el aval implícito de Perón para cometer toda clase de hechos violentos contra cientos de políticos y militantes del peronismo revolucionario y de partidos de izquierda. Las medidas de seguridad de los integrantes de las organizaciones políticas se agudizan, pero resultan insuficientes. En las primeras semanas del año son voladas 25 unidades básicas y decenas de militantes asesinados. El 1 de mayo, Día del Trabajador, Perón habla ante una plaza de Mayo claramente dividida en dos: los que cantan por la patria socialista y los que contestan gritando por la patria peronista. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Enojado por los cánticos y gritos que le piden explicaciones sobre el entorno presidencial copado por la derecha, Perón insulta a los militantes del peronismo revolucionario, quienes por primera vez le dan la espalda y se marchan de la plaza. 2 meses después de la ruptura de la juventud con el viejo líder, una noticia conmueve al país. La tapa del diario Noticias será todo un símbolo de la época. El título de la tapa es Dolor, y el texto que lo acompaña lo escribe Rodolfo Walsh. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. La muerte de Perón deja a Isabel Martínez en la presidencia y abre el camino para que la derecha gane más espacio en el gobierno y para que las bandas parapoliciales actúen con mayor impunidad. En los próximos meses, el accionar de la AAA se cobra la vida de centenares de políticos, sindicalistas, abogados y militantes en todo el país. Tras sufrir varios atentados, finalmente el diario Noticias es clausurado. En septiembre, Montoneros decide pasar a la clandestinidad para poder volver a operar como organización militar. A esta altura, ya son muchos los militantes que empiezan a tener diferencias con la conducción. El 3 de enero de 1975, Vicky Walsh, la hija mayor de Rodolfo, se casa con Emiliano Costa. Ambos son militantes de Montoneros y esperan una hija para principios de agosto.
En abril, Emiliano cae preso, pero es legalizado rápidamente gracias a que su padre es un militar retirado. No hay demasiada certeza sobre estos tiempos, pero se sabe que una vez más regresa al Tigre, ahora a una casa llamada Liberación, vecina a la que ocupa Pirí Lugones, quien también milita en Montoneros. Son tiempos de ocultamiento y de reflexión para Walsh. A pesar de que mantiene su compromiso con la organización, su mirada crítica hacia el concepto militarista de la conducción empieza a ser cada vez más evidente. En agosto de 1975, Walsh empieza a trabajar junto con un compañero de Montoneros en una respuesta al inminente golpe de Estado. Se trata de un plan de emergencia para reaccionar militarmente contra el despliegue inicial de la dictadura, aunque también evidencia las diferentes percepciones de lo que ocurre. Se admitía la posibilidad del golpe, pero también se trabajaba como si no fuera a ocurrir. Incluso se lo contemplaba con cierto optimismo, como si su víctima principal fuera la burocracia en el gobierno y no nosotros. No se trataba de parar al golpe, sino de que empezara mal, con un costo imprevisto. Cuando hablamos de eso con Petrus, él dijo: «Pero entonces ustedes creen que va a haber un golpe. Eso cambia todas las cosas». El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado se hace realidad. La Junta Militar, integrada por los comandantes de las tres armas, toma el poder, desatando la más sangrienta y feroz represión que recuerde la Argentina. Los partidos políticos son prohibidos, los militantes perseguidos, secuestrados y asesinados. Rodolfo Walsh, desde la clandestinidad y en forma paralela a su militancia en Montoneros, crea Ancla, agencia clandestina de noticias, que comienza a emitir cables para romper el feroz bloqueo informativo que impone la dictadura. Los objetivos eran denunciar lo que estaba ocurriendo, no solo en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, sino en cuanto a todo, la situación económica, la política social, lo que significaba la dictadura, etc. Y por el otro lado, una política de acción psicológica destinada a agudizar contradicciones existentes en los sectores del poder. Y se mandaban no solo a gente de las Fuerzas Armadas y periodistas y sectores de la iglesia, sectores del poder económico, empresarios, sectores sindicales, o sea, todo estaba bastante armado en función de esto, precisamente. Trabajar con Walsh fue personalmente la única posibilidad que había de que yo siguiera militando en ese momento, porque yo tenía muchas diferencias con lo que planteaba la conducción montonera, y encontré en Walsh una persona que te escuchaba, que pensaba que coincidíamos en muchas cosas, que le daba importancia a la discusión política, o sea, incluso una manera de hacer algo, que era esto de la prensa clandestina, de todo esto que suponía una acción política, que era lo que nosotros planteábamos, que se había abandonado, ¿no? Con los primeros claros de la mañana del 29 de septiembre, mediante un despliegue insólito, 150 hombres del ejército y un tanque rodean una casa en el barrio de Flores. En esta se encuentran algunos integrantes de la Secretaría Política de Montoneros, entre ellos Vicky Walsh junto a su pequeña hija. Tras un enfrentamiento de más de una hora y ante la posibilidad de ser capturados, Vicky y otro compañero deciden quitarse la vida. Luego, el jefe del operativo tira una granada adentro e ingresan los oficiales. Encuentran 5 cadáveres y a la pequeña nenita sentada en una cama. Al poco tiempo, Walsh escribe: Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía.
A medida que la represión crece, la visión de Walsh es cada vez más pesimista. La muerte de su hija le hace pensar en otros jóvenes que quizás puedan salvarse ante el exterminio. Realiza una fuerte crítica a la conducción de Montoneros, al abandono de la política en pos del militarismo, y propone un repliegue que es desoído por la cúpula de la organización. El cerco se va cerrando. La represión envuelve las grandes ciudades, por lo que el escritor decide alquilar una casa en San Vicente junto con Lilia Ferreira. Allí, con nombre falso, haciéndose pasar por un profesor de inglés y con vistas al primer aniversario del golpe, Rodolfo Walsh vuelve a escribir después de muchísimo tiempo. Trabaja sobre un cuento, Juan se iba por el río, y comienza a bosquejar la carta abierta a la Junta Militar. El 9 de enero de 1977 festejamos los dos solos su cumpleaños, el día que cumplió 50 años. Y en el festejo, con una copa de vino, él dijo que para el 24 de marzo, al cumplirse el primer año de la Junta Militar, iba a tener lista la carta que ya había empezado a escribir varios borradores y el cuento Juan se iba por el río. Eso fue lo que festejamos de algún modo el 24 de marzo de 1977, la noche esa previa al día de su desaparición. El 25 de marzo, con varias copias de la carta, Rodolfo Walsh viaja hacia la capital para concurrir a una cita y para despachar los sobres. Con un sombrero de paja, un maletín y su pequeña pistola escondida en la ropa, llega a Constitución. Luego de enviar los sobres a sus destinos, cerca de San Juan y Entre Ríos, se da cuenta de que lo siguen. Apura el paso, intentan derribarlo, pero se zafa y corre. Se oculta, pero lo rodea un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada. Le apuntan, él saca su arma y dispara. Una ráfaga de ametralladora lo mata. Su cuerpo es llevado a la ESMA y hasta el día de hoy continúa desaparecido. Esa misma noche, sus captores irrumpieron en la casa de San Vicente y robaron su obra. Tenía 50 años y había vuelto a escribir. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Estas son las reflexiones
que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2845022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Visito una vez más algunos lugares claves en esta historia. El basural que ya no lo es, la Casa del Tigre, el lugar donde Walsh fue asesinado, San Juan y Entre Ríos. Pienso en el nombre de su último cuento que quedó inconcluso, Juan se iba por el río, y no puedo evitar creer que se trata de un mensaje cifrado que no logro decodificar. Pienso entonces que Rodolfo Walsh fue mejor escritor y periodista que guerrillero, que no tiene sentido intentar separar la literatura y la política en su vida. Van de la mano, y una es consecuencia de la otra. Jugó su última partida con su mejor arma, la máquina de escribir. Y a pesar de que algunos pretendieron borrar su paso por este mundo, hoy su obra se lee cada vez más, y es un testimonio ineludible para entender la convulsionada historia argentina del siglo XX.